Hola, estimada clase de Economía Suave. Mi nombre es Jonathan Salas y hoy tenemos un video más sobre microeconomía. Hablaremos sobre los desplazamientos de la oferta, sobre la curva de la curva y al final terminaremos con un ejercicio para realizar respectivamente, el cual pueden poner las respuestas en los comentarios. Entonces procedo a compartirles pantalla. Respectivamente, tenemos por acá la teoría de la demanda y la oferta sobre los desplazamientos de la oferta. Hay un video anterior a este que se llama la teoría de la demanda, desplazamientos de la demanda, para que también lo vean respectivamente. Como punto número 1 tenemos la ley de la oferta. La definición más técnica nos dice lo siguiente: refleja la relación entre la cantidad ofrecida de un bien y su precio de venta en el mercado. Luego la definición más práctica, que creo que es la que mejor se aporta de esta situación, es a mayor precio, mayor cantidad demandada, respectivamente. Recuerden ver la oferta como los productores. Entonces, entre más aumenta el precio de un bien, más deseo yo como productor, como empresa, como fábrica, por decirlo de alguna manera, producir ese bien. Y eso va a provocar, debido a la alta demanda, una alza del precio respectivamente. Luego tenemos por acá, la oferta y su elaboración. Lo que tenemos acá en el plano derecho es una pequeña tabla de contenido, ¿verdad? Respectivamente, donde menciona cada uno de los precios, desde 0,50 hasta 3, y cómo va aumentando la cantidad respectivamente. Entonces tenemos detalles importantes que dice la muestra, las distintas cantidades de un bien que los productores están dispuestos y pueden ofrecer a cambio de un precio. Vean cómo, desde la perspectiva de la oferta, conforme va aumentando el precio, la cantidad ofertada va aumentando. Entonces vemos de 0,50 a 3 y de 0 a 5 respectivamente. Dice, al igual que con la demanda, la oferta puede ser explicada dentro de una tabla de oferta que refleje las distintas cantidades ofrecidas a distintos precios. Esto se nos va a transportar, perdón, se nos va a transformar respectivamente en una gráfica que veremos más adelante. La oferta y su elaboración también tenemos datos importantes, refleja los diferentes cálculos coste-beneficio que hacen los productores de un bien. El beneficio es el precio del mercado del bien y el coste es el coste de producción. Como les recomiendo en este momento que agarren esta tabla, la pasen a Excel y traten de elaborar el siguiente gráfico, este que tenemos acá, respectivamente. Vean cómo cada uno de los puntos, o sea, se forman pares ordenados entre el precio y la cantidad demandada. Tienen que tener en cuenta que el primero es 0, ¿verdad? Y choca específicamente con el eje Y, ¿ya? Que es el eje de los precios, y el eje X, que es el eje de las cantidades. Entonces, les recomiendo que tomen detalle, tomen esto como un reto de cómo lograr hacerlo en Excel y me cuentan en los comentarios cómo les fue con la situación. Características de esta curva. La curva de oferta es la representación gráfica de la relación entre el precio de un bien y la cantidad ofrecida, y la oferta del mercado también puede ser expresada a través de una función de oferta donde reflejan todos los factores que influyen en la cantidad ofertada. ¿Cuáles son esos factores que influyen en la cantidad ofertada? Ya próximamente los veremos conforme vayamos avanzando el video. Vemos que la oferta tiene una curva, ¿verdad? Tiene una línea, tiene una tendencia positiva. Entonces aquí podemos tomarlo como una función lineal donde y es igual a mx más b. M es la pendiente y m debe ser positiva para que esto tenga una curva ascendente. En el caso de la demanda, m sería negativa para que tenga una tendencia descendente. Entonces tomar en cuenta que estamos viendo una función lineal. Aquí tenemos la función algebraica de la oferta. Recoge relaciones matemáticas y existe entre la cantidad ofrecida de un bien, su precio y las demás variables. Influyen en las decisiones de la producción. ¿Qué variables influyen en la producción? Tenemos el precio del bien analizado, el precio del resto de los bienes, bienes sustitutos, bienes complementarios, el precio de los factores productivos, la tecnología respectivamente. Una mejor tecnología abarataría los costos de producción respectivamente. Números de las empresas oferentes, cuántas empresas hay en el mercado ofreciendo este bien, este servicio o bienes o servicios similares.
las expectativas y variaciones de los precios y la parte meteorológica o la parte geográfica que también termina ofreciendo. Y pusimos el ejemplo aquí los productos agrícolas, por ejemplo, cuando hay algún tipo de sequía, cuando hay un tipo de plaga, ¿verdad?, que afecta a los productos, la demanda se sigue manteniendo constante y por lo tanto, al existir una escasez de oferta, el precio tiende a subir, pero eso lo veremos más adelante. Por eso pusimos el ejemplo de la agricultura. Luego tenemos el precio del bien analizado. Quiero dar énfasis en esta parte. La ley de la oferta expresa la relación directa que existe entre el precio y la cantidad ofrecida. Al aumentar el precio, se incrementa la cantidad ofrecida. Ceteris paribus. Ceteris paribus es una frase muy popular entre los economistas que habla que todo lo demás es constante. Entonces, me gusta darlo de esta manera. Por ejemplo, vos tenés alguna aplicación de ir de un punto A a un punto B. Cuando la pones, te das cuenta que te dice aproximadamente 15 minutos, ceteris paribus, ¿verdad? Nada va a pasar, pero a medio camino algo pasa, hay un choque o alguna situación de esas y por lo tanto el tiempo aumenta. Entonces, en este caso, no, todo se mantiene constante. Esto se llama estática comparativa en economía. El ejemplo de una función de oferta tenemos la siguiente y pueden ver cómo en este caso los factores son productivos, respectivamente. Perdón, productivos porque estamos hablando de una línea de producción, y positivos respectivamente. Luego tenemos cambios en la cantidad ofrecida versus cambios en la oferta. Aquí tenemos P sub A, que le hemos dado el nombre de precio del bien analizado, que es una variable independiente, y P sub B, que le hemos dado el nombre de precio del bien analizado, variable independiente. Aquí respectivamente vemos la curva. Vean que en este caso me han hecho esta pregunta en varias ocasiones, profe, ¿es que es una recta o es una curva? Indiferentemente, sigue siendo una oferta, siempre y cuando su pendiente sea positiva y tenga una tendencia positiva. Entonces aquí tenemos un P sub 1 con un Q sub 1 y vemos cómo se desplaza sobre la curva y terminamos con un P sub 2 y un Q sub 2. Ese QS es Q de oferta, supply, respectivamente. En varios libros lo pueden encontrar como QO o QS, dependiendo de la nomenclatura que use el libro. Lo que estamos explicando en este momento son los movimientos a lo largo de la oferta, respectivamente. Luego tenemos lo que son los cambios en la cantidad ofrecida versus una demandada. Seguimos con este tema, desplazamientos de la curva. ¿Cuáles son los factores que influyen en los desplazamientos de la curva? El precio de los factores, la tecnología, los números de empresas, las expectativas sobre la variación de los precios y la meteorología, como lo estábamos hablando anteriormente. Y vemos acá cómo se desplaza la Q sub 0, tenemos un Q sub 0 que sería el equilibrio inicial, vemos una línea punteada que se llama QD, que es la cantidad demandada. Este punto hace referencia al equilibrio donde choca, donde se cruza el Q sub 0 con la QD, el equilibrio de la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida, un P sub 0 y un Q sub 0 respectivamente en el eje Y X, que me indica el equilibrio. Luego tenemos un desplazamiento hacia la izquierda, un desplazamiento contractivo de la oferta que pasaría de Q sub 0 a Q sub 1, 0, 1, o un desplazamiento expansivo o hacia la derecha de Q sub 0 a Q sub 0, 2, respectivamente. Algo importante que tienen que tener los gráficos es que la nomenclatura esté bien explicada, bien denotada. Un gráfico está completo si tiene todos estos factores para que así pueda explicarse por sí mismo. Luego tenemos desplazamientos de la curva de la oferta. Aquí vemos un movimiento hacia la derecha y vamos a analizar punto por punto. Vea que estamos en P sub E y Q sub E, que sería el equilibrio en el punto E respectivamente. Luego tenemos una reducción del precio a P sub B, que va a provocar que mi nuevo equilibrio sea B y un aumento de la cantidad que sería QB o Q sub B. Vemos ese desplazamiento hacia la oferta, de la oferta completamente de de O a la línea roja, o prima, que es la rayita, la esquinita que tiene aquí respectivamente. Estos son desplazamientos de la curva de oferta. Entonces, la curva alcanza un nuevo equilibrio en el que se produce una disminución del precio y un aumento de la cantidad ofertada respectivamente. Luego tenemos
otro desplazamiento, y en este caso es un aumento del precio que va a provocar un aumento del precio de P sub E, Q sub E en el equilibrio E respectivamente, la E mayúscula. Vemos cómo aumenta el precio de P sub E a P sub A y a Q sub A. Y ahora tenemos un nuevo equilibrio llamado A, y hemos visto el desplazamiento de la demanda completamente, de la demanda negrita a la demanda roja, o sea, D', de D a D'. Esto se alcanza un nuevo equilibrio en el que se produce un aumento de la cantidad y el precio respectivamente. Entonces, ¿qué hemos entendido con este caso? Movimientos sobre la oferta produce movimientos de la demanda completamente, y movimientos sobre la demanda produce movimientos de la oferta respectivamente. Entonces, para tenerlo en cuenta en nuestros futuros análisis. Aquí tenemos más ejemplos del mismo, porque me gusta que quede bien claro esta parte, y tener claro también lo completo que tienen que estar los gráficos para poder entender más ampliamente nuestra situación. Tenemos los precios de los discos compactos y la cantidad de los discos compactos, y vamos a analizarlo respectivamente. Tenemos el equilibrio inicial y a su vez una reducción del precio respectivamente, lo que provoca un aumento de la demanda y después un ajuste de la oferta para llegar a un nuevo equilibrio en el cual sería Q sub I, perdón, Q sub 1 y D sub 1 respectivamente. Entonces vamos a tener un precio mayor con una cantidad mayor. Luego tenemos igual el mismo ejemplo de los discos compactos, pero en este caso el precio ha aumentado. Cuando el precio ha aumentado, la cantidad, en este caso que es un movimiento de la oferta, se ha aumentado respectivamente. Entonces pasamos de Q sub 0, P sub 0, a P sub 1, Q sub 1 y a un nuevo equilibrio respectivamente. Y aquí vemos el desplazamiento de la demanda de D sub 0 a D sub 1. Entonces tenemos los dos casos al mismo tiempo para denotar los puntos importantes. Algo muy importante en esta línea es tener claro que los gráficos están completos. Todas las rectas, todas las curvas tienen su respectivo nombre, su respectivo eje, y también los ejes tienen su nombre. Eso es muy importante, como les dije anteriormente, para que el gráfico se explique por sí solo. Luego tenemos aquí un cuadro resumen que debemos ponerle bastante atención. Significa los desplazamientos en conjunto de la oferta y la demanda, efectos del precio y la cantidad de equilibrio del desplazamiento, variaciones de la oferta y la demanda. Entonces aquí vamos a tener los ejes respectivamente: oferta y demanda en las columnas de la izquierda, demanda constante, aumento de la demanda, disminución de la demanda, y vemos cómo ellos van subiendo o bajando respectivamente según lo que esté pasando: aumento de la oferta, aumento constantes o disminución de la oferta. Los que tienen el signo de interrogación son porque los casos pueden ser ambiguos respectivamente. Entonces, muy importante analizar este tipo de cuadros y más que todo entenderlos. Sí, es un cuadro resumen, pero la lógica de entender tanto la ley de la oferta como la ley de la demanda me va a aclarar mucho más el panorama y va a ser mucho más fáciles nuestros futuros análisis. Y por último, llegamos al ejercicio. Este ejercicio dice de la siguiente manera: sea D y O la demanda y la oferta de un determinado bien y P el precio del mismo, si las funciones de oferta O y demanda D se representan de la siguiente manera. Tenemos a la función de la oferta 50P menos 300, la función de la demanda 150 menos 10P. Y lo primero que vamos a hacer es calcular el precio y la cantidad de equilibrio de dicho bien. Luego grafique el punto de equilibrio. Recuerden todos los ejes respectivamente, bien denotados, las curvas bien denotadas, como se llaman, la de la oferta y la de la demanda. Luego tenemos qué ocurriría tanto en la oferta como en la demanda si el precio aumentará un 10%, ¿qué pasaría? Entonces debemos sustituir estos nuevos precios en tanto la curva de la oferta como la curva de la demanda. Pero antes de eso vamos a encontrar el precio de equilibrio para luego aumentarle un 100%. Y luego graficamos los nuevos puntos. Y aquí vamos a dejar una incógnita. Vamos a tener un excedente de oferta o un excedente de demanda que lo vamos a ver en futuros videos, respectivamente, desde esta perspectiva. Esto ha sido todo referente a los desplazamientos
de la oferta, desde el punto de vista de la teoría de la oferta y la demanda. Mi nombre es Jonathan Salas y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.